Bueno, ya estamos de vuelta de la pausa comercial, por supuesto, aquí en la mesa de la conversación, en la mesa de las entrevistas, aquí en su noticiario y noticias. El día de hoy tenemos a un ya amigo de la casa, el senador Iván Moreira. ¿Cómo está? Un placer de poder compartir con TVNet Televisión a esta hora y compartir con todo, pues, sin censura. Bueno, sin aquí censura. está la mesa, la mesa roja, el color roja. Que a mí no me gusta mucho, pero esta es la mesa roja donde tenemos que colocar o poner las cosas en la mesa, los temas en la mesa. Así es, sin censura, como siempre. Como siempre. Aquí nosotros no le ponemos censura a nadie, la conversación es, como se diría, no lo quiero decir mejor, la madre. Pero le voy a decir una cosa, como tiene que ser. Como tiene que ser. De verdad, este es un canal pluralista con mayúsculas. Aquí somos invitados personas que pensamos diferente. No está cargado ni para uno o para otro lugar. Eso es pluralismo y eso es lo que le falta hoy día a los medios de comunicación y especialmente a la televisión chilena. Por supuesto, también aquí no solo tenemos a los parlamentarios, etcétera, sino que también a todo tipo de gente, a quien necesite, por supuesto, la voz. Por supuesto, aquí nuestros canales siempre tienen las puertas abiertas. Bueno, vamos a partir la conversación el día de hoy con un tema contingente, por supuesto, como siempre. Se pospone el proceso de las elecciones constituyentes, bueno, entre otras cosas también, porque no solamente vamos a elegir a los constituyentes al 15 y el 16 de mayo del presente año, por supuesto, por la crisis sanitaria, debido a la tercera ola gigante de COVID que se nos ha puesto ya encima, que no se quiere ir la pandemia. ¿Es la medida correcta, senador, según su opinión? Mire, lo importante de esta ley, más allá de las discusiones y polémicas políticas que originaron esta postergación, lo que hay que sacar en limpio es que es necesaria la postergación de las elecciones. La ley cumple su objetivo, se ha promulgado la ley y por lo tanto las elecciones van a ser el día 15 y 16 de mayo. Y eso es necesario no por una medida política, sino que por una medida sanitaria para proteger la salud y la vida de las personas, porque esperamos que de aquí a un mes más, en todo caso, el efecto rebaño, supuestamente, por la inoculación. Así es, puede haber una tercera, una cuarta y una quinta ola, porque nadie sabe cuál va a ser el comportamiento de mañana de este virus que verdaderamente mata y que tiene a la humanidad en el suelo, y no es exageración. Todos sabemos el sufrimiento de todos los chilenos y del mundo, de lo que está pasando. Por lo tanto, importante la medida que se tomó, más allá de las consideraciones de los candidatos y de los partidos políticos, de algunas cosas que le hubiese gustado que la ley trajera. Lo importante es que se cumple el objetivo. Se postergan por un objetivo supremo, que es la protección de la vida y la salud. Se suspenden las campañas en todo orden de cosas y se reinician el día 29 de abril. Bueno, lo mismo pasó también con el plebiscito. Tenía una fecha estipulada, después se tuvo que correr. Por una necesidad mayor, que era precisamente... Y ahí estábamos recién empezando con todo esto del coronavirus. Así es. Bueno, con respecto a lo mismo, el cambio que se realizó, entonces, como usted decía, usted defiende este cambio, ¿cierto? Pero hay mucha gente detractora que dice que es como para detener, no detener, sino que un plan como del gobierno para ganar tiempo de enmendar lo que se ha hecho mal, ya que ahora mundialmente, supuestamente, Chile, luego de haber sido tan alabado por el proceso de inoculación, por el efecto rebaño, que supuestamente se viene ahora en mayo o junio, ahora ya es lo que no se tiene que hacer en esta pandemia. ¿Qué es la tanta confusión ahora que está sucediendo? Mire, yo le voy a decir, y ahí vamos a entrar seguramente un tema que usted me va a preguntar. Mire, yo le he dicho, y lo hemos dicho muchas veces, al gobierno lo atacan por todo. El gobierno ha tenido aciertos y ha tenido también muchos desaciertos. Pero en materia de pandemia ha garantizado tres cosas que son vitales y importantes. Primero, a nadie le ha faltado una cama para el COVID, a nadie le ha faltado un respirador artificial y a nadie le va a faltar las 2 vacunas. Eso no lo hace cualquier país en el mundo, eso lo hizo Chile. Probablemente en la focalización de los recursos que se han entregado, y que son muchos, pero lamentablemente son insuficientes para las necesidades que tiene esta tremenda pandemia. Entonces de ahí nace la idea de que le hemos pedido al presidente de la República que no vaya al Tribunal Constitucional para que
se pueda aprobar una ley que permita un tercer retiro. Eso lo vamos a conversar también, estimado. Y el gobierno, me parece que hoy día ha sido muy castigado por la opinión pública, porque obviamente han habido equivocaciones y han habido desaciertos, pero uno tiene que entender que así todo, la pandemia se ha podido manejar de la mejor manera, porque no hay ningún presidente en el mundo que pueda salir invicto de esto. No hay ningún gobierno en el mundo. Veamos los países más importantes que siguen estando en cuarentena ya con la tercera o con la cuarta ola. Es porque nadie sabía cómo enfrentar una cosa de esta naturaleza. Y con todas las cepas nuevas que han aparecido. Por eso le digo, vamos a tener vacuna. La vacuna ayuda a que en el fondo no vayamos a morir, ¿va? Porque se ha demostrado. Yo siempre coloco este ejemplo. Mire, la vacuna Sinovac, Ancud, en un centro de reposo, donde habían abuelitos de 75 hasta 90 años, 41 personas, 40 estaban vacunados, les dio el COVID, ninguno llegó al hospital, todos se recuperaron rápidamente en casa, pero había uno solo que no se había vacunado y esa persona murió. ¿Eso qué nos dice? Nos dice que la vacuna hace su efecto, quizás no para el virus, pero por lo menos salva la vida. Ahora hay una nueva vacuna, no me acuerdo el nombre, soy muy mal para el nombre, que tiene que ver con una sola dosis. Bueno, mire, yo creo que todo el proceso científico se va a ir dando a que termine siendo una sola dosis, pero este es un proceso de una innovación que se está haciendo. Todavía somos conejillos de India, por así decirlo. Pero está, por lo menos Sinovac y la Pfizer están dando resultados, que eso es lo importante. Ahora, estamos viviendo otra ola por las distintas cepas y eso va a pasar y eso va a cambiar. CanSino se llama la nueva vacuna. Entonces yo tengo confianza que en los próximos 30, 60 días debiéramos ir a la baja. Pero como le digo, nadie tiene una bolita de cristal frente a eso. Lo que sí necesitamos es ver cómo va a afrontar la ciudadanía, la gente de nuestra región de los lagos, las 800.000 personas que viven aquí en la región de los lagos, cómo van a poder sobrevivir aquellas personas que hoy día tienen problemas de trabajo, tienen problemas de recursos. Osorno sigue en cuarentena, va a ser casi un mes, si mal no me equivoco. Aquí Puerto Montt y Osorno son los campeones de las cuarentenas, muy injustas. Hay una responsabilidad de todos nosotros y de la ciudadanía. Tiene que cuidarse la ciudadanía. El autocuidado más que el tema de las cuarentenas y todo eso. Así es, el autocuidado. Hoy día yo tuve reuniones con el gobernador, tuve reuniones con autoridades y me vine caminando hacia el canal y la verdad que sentí la sensación que no pasaba mucho porque vi mucha gente con muchos permisos y la única forma de cuidarnos y la única forma de parar, de neutralizar este virus es con el autocuidado, el distanciamiento social y respetar las cuarentenas. Las cuarentenas van a durar un mes. Y en un mes baja. Pero hacer cuarentenas más allá de 4 o 5 semanas no están dando resultados. Otro tema, bueno, que ya para cambiar más o menos un poco de tema, pero también usted lo tocó hace muy poquito, el tema del tercer retiro de la AFP. Yo necesito a usted preguntarle esto porque la vez pasada cuando yo lo entrevisté, conversamos sobre el tema del tercer retiro de la AFP, usted me dijo tajantemente que esto no iba a ser posible, que era detractor de esta medida. No, yo nunca he sido detractor. Lo que yo le dije... Fue más flexible entonces ahora. No. Lo que yo dije, que a los chilenos nosotros no podemos engañarlos. Claro. Porque lamentablemente, como hay un fallo del Tribunal Constitucional, hay una lógica en el Tribunal Constitucional de no permitir este retiro, por cuanto eso es una atribución del Ejecutivo, del Gobierno, en palabras simples. El Tribunal Constitucional exige que una ley de esta naturaleza sea una ley enviada por el Presidente de la República y no por los parlamentarios. Entonces, lo que yo siempre he dicho de que tampoco podemos generar expectativas porque la gente puede frustrarse. Y lo que yo le estoy pidiendo a mi gobierno, como mi gobierno no tiene más recursos, yo le pido que no vayan al Tribunal Constitucional y permitan que esta ley
se apruebe en el Congreso Nacional, porque están los votos para eso. Pero si el gobierno va al Tribunal Constitucional, podría darse el mismo resultado de la otra vez. Entonces, cuando a mí me dicen que esto es inconstitucional, yo les digo, mire, si fuera unánime la decisión del tribunal, uno puede decir hay muchos más antecedentes de que esto es inconstitucional. Pero los antecedentes que hay es que en ese fallo del segundo retiro estaban parejos, hubo un empate, 5-5. ¿Y quién decidió? La presidenta del tribunal. Entonces hay argumentos de sobra de uno y de otro sector de que esto es posible. No estamos pidiendo una situación ilegal, sino que estamos pidiéndole a nuestro gobierno que entienda que más allá de la sensibilidad social que ha tenido el gobierno, porque yo valoro las cosas que ha hecho, pero falta mucho más. Claro, aparte igual se promulgó una nueva ley de bono clase media y un préstamo solidario. Exactamente. Entonces, ¿qué es lo que te quiero decir? Los chilenos sienten, la gente que me dice a mí, mire don Iván, yo escucho a los ministros cuando dan los informes de la política económica y de lo que ha pasado con la pandemia. Entonces, yo saco esta cuenta, matemática, no se equivoca la matemática. El gobierno le ha entregado a los chilenos vía transferencia, es decir, platita para el bolsillo, a través de los distintos beneficios, 6.500 millones de dólares. Mucha plata. ¿Usted piensa que es regalarle la plata a la gente? No, es una inversión. Pero, resulta que todos los chilenos hemos contribuido a la economía, a esta crisis, con el primero y segundo retiro. ¿Y sabe cuánta plata es esa? 35.000 millones de dólares. Entonces la gente, sabiendo que es una mala política empobrecerse al retirar esos recursos del 10%, porque no se los van a devolver nunca, entonces yo digo el gobierno que acceda. Porque las personas que sacan su retiro del 10% saben lo que están haciendo. Así es. Y lo hacen por una necesidad mayor. Estos no son tiempos normales, son tiempos de guerra. La humanidad está en guerra con el virus y no es exageración. Entonces hay excepciones. Y esta es una excepcionalidad. Quizás en otro momento yo te hubiera dicho no. Pero en este momento hay que hacerlo. Entonces, cuando hemos hablado con el presidente muy respetuosamente, él nos ha escuchado. Pero al final hace lo que él cree que es más conveniente. Y yo lo que le he dicho al presidente, de verdad se lo he dicho con estas palabras y con mucho respeto. Oiga, presidente, no le cuide los bolsillos al próximo gobierno. Si hoy día hay que gastar, se gasta. Si hoy día hay que endeudarse un poco más, nos endeudamos. La deuda externa chilena, la deuda que tenemos de 36%, bueno, nos endeudaremos en un 40, en un 50%, como lo han hecho otros países del mundo para poder pagar el costo de esta pandemia. Si hay gente que no tiene trabajo, hay alguna persona que quizás se puede haber aprovechado de un bono que no le correspondía, pero esa no es la mayoría de los chilenos. Entonces, el tema de la universalidad para mí es importante. Yo siempre he sido partidario de que los gobiernos tienen que focalizar. Esta es la cantidad de plata, se la vamos a distribuir a la gente que más lo necesita, ¿ok? Pero muchas veces el focalizar se generan muchas trabas. Entonces, el bono, bienvenido, todo esto muy bienvenido, pero de repente, es que va a tener que devolver una parte del bono, el que recibió en enero y febrero, pero para poder demostrar y recibir ese bono, tiene que demostrar que ha tenido un 30%, un 20% menos en sus ingresos. Entonces es un enredo. Es un pero quilombo. sí que hay que decir las cosas por su nombre. En esta oportunidad, en el mes de abril, 7.200.000 chilenos van a recibir en sus cuentas, van a recibir esta platita, este bono, estos recursos, directamente, 7.200.000 personas. Y 3 millones de personas van a ser los que van a tener que postular. Es decir, va a haber una ayuda para 10 millones de chilenos. Se valora. No es suficiente. Busquemos una fórmula por 2 o 3 meses para que no estemos todos los meses en estas discusiones, en estos gallitos, en estos tira y afloje. Busquemos, por una situación de emergencia por la pandemia, un ingreso mensual universal. Una cantidad de plata que entrega el Estado a todos
para poder subsistir por un tiempo reducido. Será mayo y junio, pero y eso. Recordemos también que los terceros, o sea, tercero, segundo, los retiros que han venido de la AFP han ayudado también a la economía en nuestro país. Por eso. La misma gente se está ayudando para generar también poco de capital, no solamente propio, sino que también a nivel país. Y si nosotros hacemos autoempleos. Con un tercer retiro, los chilenos van a haber entregado 40.000 millones de dólares para la pandemia. Y el gobierno en total, 20.000 millones. El gobierno va a gastar en esta pandemia, de aquí a mayo, 20.000 millones de dólares. Y los chilenos, de su propio ahorro provisional, van a haber gastado 40.000 millones de dólares. Entonces, el doble. Entonces la gente hace esa reflexión. Y lo único que le pedimos al gobierno, no pare este retiro, no vaya al Tribunal Constitucional para que los chilenos puedan tener... ¿Se echaría más encima al gobierno la gente si va al Tribunal Constitucional? Sí, porque el gobierno yo creo que ha hecho muchas cosas, pero siempre termina mal. Entonces no se valora. Oiga, si es verdad, yo sé que las comparaciones son odiosas, pero cuando uno ve los otros países, los otros países están re jodidos. Chile hoy día lo dan como ejemplo en materia económica y en materia de pandemia, más allá de la cantidad de contagios que hemos tenido. Chile ha tenido una buena labor, ha funcionado su red de salud y la gente de salud ha sido admirable, de verdad. Se han sacado la mugre, han tenido que contratar a mucha gente que ya no están en los servicios por necesidad para todo este proceso de vacunación. El proceso de vacunación ha sido exitoso. ¿En qué país del mundo tienen garantizado? Miremos para el lado, miremos a Argentina. Brasil. Bien, Brasil. Veamos Ecuador, veamos Perú, veamos los otros países. Entonces yo creo que en esto tenemos que tener mayor sensibilidad. A veces, usted sabe que yo soy un hombre, todo el mundo sabe que soy un hombre de derecha y derecho para mis cosas. Pero de repente cuando yo planteo cosas sociales, me dicen, te estás tirando para la izquierda. No, si yo no me estoy tirando para la izquierda, lo que estoy haciendo es tener un poquitito más de sensibilidad social, que es lo que nos ha faltado mucho a nosotros la derecha. Esa es la verdad. Chile es un país de centro-izquierda. Difícilmente logremos que sea un país de centro-derecha. Y para ser un país de centro-derecha se hace con políticas públicas, con mayor apoyo social. Y en ese contexto de cosas ha sido importante. Nosotros no ganamos las elecciones, la derecha en Chile no gana las elecciones porque ideológicamente. La gente en Chile gana las elecciones, la derecha. Nosotros ganamos las elecciones con Piñera, que probablemente la vamos a ganar con Lavín, probablemente, no porque seamos de derecha. ¿Sabe por qué? Porque el gobierno anterior le ha ido mal. El presidente Piñera salió 2 veces, por 2 cosas. Una, porque hizo un buen gobierno el primero, pero fundamentalmente porque los 2 gobiernos de la presidenta Bachelet lo hicieron muy mal. Entonces ganamos porque eso lo hace mal. Y nosotros tratamos de hacerlo mejor, pero nos falta eso. Esto que se habla, que queda un cliché. Esto es de la derecha social. Sí, tenemos que preocuparnos de la derecha social. Y el que no ha entendido nada de lo que pasó en Chile en el estallido social, está muy equivocado. Porque más allá de la crítica, más allá de nuestra denuncia del extremismo, de la violencia, que se aprovechó de una demanda social, hay una realidad. ¿Por qué hay tanta rabia? ¿Por qué hay tanta furia? ¿Por qué esta violencia? Violencia que puede ser asusada por sectores de izquierda u otro. Pero la gente que salió en paz a reclamar, no es que haya reclamado por el gobierno de Piñera, perdóneme, reclamó por la política chilena de estos últimos 15 años. Porque cuando yo veo a parlamentarios de izquierda pontificando, pero por favor, si aquí nosotros ganamos los gobiernos, la derecha, pero no ganamos el Parlamento. Y durante estos últimos 24, 26 años, la mayoría en la Cámara de Diputados ha sido de la izquierda.
Y en estos últimos 20 años, la mayoría en el Senado ha sido de izquierda. Entonces no me vengan a decir que ellos no han cambiado las cosas. Claro, bueno, hartos temas son los que hay que tocar. Tiene harto usted para exponer también, harto tema. El tiempo se nos hace muy corto, lamentablemente, como siempre en televisión. Pero el último tema que le quiero tocar, cortito, porque es importante para que la gente sepa. Las cuarentenas y los llamados polémicos bienes esenciales y no esenciales. Hay muchas fotografías que han liderado las redes sociales. Yo me meto mucho en las redes sociales, debo decir. Que, por ejemplo, dice que cosas como, por ejemplo, los preservativos no se pueden vender, pero sí se pueden vender el tema como el alcohol, por ejemplo, que los supermercados todavía tienen acceso para eso. Mire. El tema de los bebés con sus insumos, etcétera, etcétera. ¿Por qué hay tanta confusión con respecto a los bienes esenciales y no esenciales? ¿Se especifica detalladamente en el listado de los bienes no y esenciales en la lista que da el Ministerio? Mire, ¿cuál es la confusión que hay? Mire, yo creo que el Ministerio de Salud actúa de buena fe, de repente trata de innovar y a veces las innovaciones no dan muy buen resultado, porque lo que se busca con todas estas restricciones es parar la pandemia, parar los contagios, claramente, que no haya mucha movilidad. Y además esto se transforma en un enredo que generalmente los más chicos son los que salen más perjudicados. Hoy tienen los restaurantes, el comercio chico, los malls pueden funcionar. Entonces, mire, yo creo que hay demasiadas cosas que no debieran ser. Entonces, yo lo que digo, tratemos de ser un poco más justos y buscar los equilibrios con estas medidas. Mire, esto de usted me habla de los preservativos y otras cosas. Yo lo digo porque lo vi. Pero yo te voy a contar otra cosa que le concierne a usted. Y también veamos el tema de los anticonceptivos. Bueno, exactamente lo que te quería decir. Bueno, se ha presentado un proyecto de ley. Yo creo que no es necesario tanto proyecto de ley, porque al final se demora cuánto el proyecto de ley. Pero sí que puede ir en el reglamento del Instituto de Salud Pública y del Ministerio de Salud. No deseados, sí, pues, bueno, pero es que ese es otro tema. Pero yo quiero hablar del tema de los anticonceptivos. Mira, yo entiendo que hoy día ir donde los médicos es muy difícil, por el tema, cuesta mucho. Yo creo que debiera haber por un plazo, mientras dure la pandemia, algún tipo de flexibilidad y para que las mujeres... Y también bajar el precio, porque hay muchos anticonceptivos. Y lo último, que esto sí que es tan relevante como todo lo que hemos hablado, solamente en 1 minuto y medio. En 1 minuto y medio. Nosotros le hemos pedido al gobierno, ya se han elevado los antecedentes a la autoridad superior en el nivel central, en Santiago, de que se decrete zona de emergencia agrícola toda la región de los lagos, hídrica, por el déficit hídrico que nosotros hemos tenido. ¿Qué significa una emergencia agrícola? Que tanto el Ministerio de Agricultura como reparticiones como INDAP y el SAC tienen recursos que se pueden inyectar para ayudar a nuestros agricultores que han tenido el problema de la pandemia, el déficit hídrico. ¿Y de qué se trata? Que hayan proyectos con recursos suplementarios para praderas, que hayan recursos para poder ayudar a través de créditos sin intereses para los agricultores, que hayan una cantidad de recursos suplementarios para lo que hace INDAP y finalmente darle... que yo he pedido de que se entreguen estos capitales capitales semillas, capitales que se entregan de trabajo a los agricultores, y es muy importante que también hay un proyecto para la región de los lagos de 600 millones de pesos que es para compra de maquinarias y de vehículos, maquinarias e implementos para las mujeres agricultoras. Entonces, son cosas que terminarían ayudando. Esperamos que la próxima semana sea decretado la zona de emergencia agrícola para toda la región y especialmente para la provincia de Osorno, para San Juan de la Costa, para la isla de Chiloé, también la provincia de Yanquihue, que han sido los más azotados por el tema del agua. Así es. Bueno,
como le digo, el tiempo se nos hace muy corto, así que agradecemos entonces su presencia aquí en la Mesa Roja, la mesa de la conversación, de la entrevista, donde tocamos varios temas. Le agradecemos su presencia y, por supuesto, las puertas de TVN Televisión están abiertas siempre para la conversación, senador. Muchas gracias y espero darle la próxima semana la buena noticia a Osorno que se acaba la cuarentena. Pero hay que esperar al vocero ¿Qué sucede? del Ministerio de Salud, porque yo con el ministro, mire, soy muy catete, ando con la pulga en el oído, llamándolo, oiga, ¿cómo estamos? ¿Cómo estamos? Como Pepe Grillo ahí al lado. Sí. Creo que estamos mejorando, así que de aquí a una semana más debieran haber novedades. Bueno, senador, muchas gracias por su compañía y sus palabras. Por supuesto, nos vamos a una pequeña pausa, pero no se mueva porque luego de la pausa, por supuesto, vamos de lleno con más informaciones y más noticias.